viaje muy tranquilo desde el este, le recordó el viejo marinero al capitán. ¿Por qué tentar la suerte? Nuestra vida vale más de lo que ella haya podido pagar. La sonrisa del capitán abandonó su rostro. Señorita, le ruego que disculpe a Shabner. Lleva en este barco desde que solo andaba en pañales y su padre era mi oficial. Heredó su nobleza y servicio, pero es muy supersticioso. Videl percibió la lucha de poder que había entre ambos hombres. Se mantuvo en silencio. Llevo vivo tanto tiempo gracias a la buena suerte, matizó Shabner, y la mirada de su capitán se hizo aún más dura. Era evidente que el marinero no estaba de acuerdo, pero sabía que no podía presionar a su jefe. Muy bien. Pero lo lamentaremos. Entonces se volvió a mirar a Videl. Por aquí. Al darse la vuelta para seguirlo, el viento le sopló en la cara y le levantó el velo del rostro. Por un momento, su mirada se cruzó con la del capitán. Vio el interés con el que se fijaba en el moretón que le rodeaba el ojo izquierdo. Rosy frunció el ceño. ¿Quién podría atreverse a estropear una cara tan bonita? ¿Rosy? El cerdo captó el cambio de su jefe. Videl se colocó el velo tan rápido como pudo. Fue un accidente. Por supuesto, dijo él con una sonrisa. Era obvio que no la creía, pero a ella no le importaba siempre, y cuando no tratará de obtener más información y la dejará en paz. Lo único que quería en aquel momento era llegar al camarote y dejar la puerta bien cerrada. ¿Qué estás pensando, Rosy? ¿Sabes, Olón? Creo que esa muchacha ha pasado por mucha tristeza, comentó con pesar. Esperemos que Kami-sama le brinde un faro de esperanza. Sí. En el pasillo, Videl tenía que agacharse para pasar por el pasillo bajo y estrecho que atravesaba el piso inferior, un espacio muy reducido en el que predominaba el olor a orín y suciedad. Por fin abrió una pequeña puerta que daba paso al camarote. Allí había una litera, una silla y un orinal junto a la cama. Un diminuto ventanuco dejaba pasar la luz procedente del puerto que iluminaba el suelo donde se amontonaban los cajones de vino. ¿Necesitas algo?, preguntó Shabner. Videl entró en la habitación. Las sábanas de la cama estaban llenas de manchas, una rata pasó corriendo frente a ella hasta refugiarse detrás de un cajón. La idea de pasar 8 días en aquel agujero le resultaba insoportable, pero no tenía otra opción. No, murmuró, tragándose el miedo. Entonces te dejo sola. El rubio tomó el picaporte entre sus manos, pero antes de partir, preguntó. ¿Qué te hizo viajar en este barco? Eres una viuda joven y hermosa, podrías rápidamente casarte de nuevo. El joven Shabner parecía tener un lado amable, pensó Videl. Muy distinto a la forma que exhibió ante el capitán Rosy instantes atrás. Solo mi pasado, Shabner. Ya veo. Debió ser un pasado muy triste, exclamó. Miró por la ventana. Cientos de personas iban de un lado a otro del muelle y la posibilidad de que Peter fuera una de ellas hacía que estuviera ansiosa por abandonar el puerto. ¿Cuánto falta para que zarpemos? El marinero se detuvo cuando estaba ya a punto de cerrar la puerta. Media hora. Demasiado tiempo. Sería incapaz de descansar hasta que las costas no hubieran desaparecido del horizonte. Gracias. Shabner salió de allí con una especie de suspiro cansado. Videl se sentó en la cama y se quitó el velo. El aire estaba muy cargado, pero fue una liberación despojarse del asfixiante encaje. También se quitó los guantes, que metió bien doblados en el bolso junto al dinero y a algunos poemas. Consideró la idea de leer algunos de ellos pues la poesía siempre ejercía un efecto calmante en su ánimo, pero el ligero mareo que ya le había provocado el movimiento del barco le hizo descartar la idea. La madera crujía y, en cubierta, se oía al capitán dando órdenes a sus hombres. Fue entonces cuando descubrió su imagen reflejada en un pequeño espejo que había colgado de la pared, junto a la cama. Tenía los ojos hundidos y el color azul más apagado que nunca, la piel pálida. Parecía tener mucha más edad que los 23 años que en realidad tenía. ¿Cómo se había convertido su vida en tan terrible desastre? Hacía tan solo un año todo había sido muy diferente. Su padre todavía seguía vivo y ella era el centro de su círculo social. Pero su padre había fallecido súbitamente y Videl había conocido a Barry, que había sido socio de su padre durante años. Barry le había parecido un hombre amable y caballeroso que, en cuanto se había enterado de que la situación financiera de su padre era bastante precaria, la había ayudado a negociar con sus acreedores. Siempre había estado ahí, dispuesto a ayudar. Por eso, cuando le había pedido que se casara con él, le había parecido natural aceptar la proposición. Había creído que el cariño que ya sentía por él crecería y algún día llegaría a amarlo. Ahora sabía que había sido una pobre ingenua.
Durante las primeras semanas de matrimonio, Barry se había empeñado en saber en cada momento dónde estaba, lo cual había sido una sorpresa puesto que, en casa de su padre, había disfrutado de una libertad poco frecuente para la mayoría de las mujeres y se había acostumbrado a entrar y salir a su antojo. Pero, por mucho que le hubieran sorprendido las exigencias de Barry, había jurado ser una esposa obediente y eso fue lo que trató de ser. Después había comenzado a poner inconvenientes a las visitas de sus amigos y ella había aceptado que casarse implicaba cambiar de vida y, aunque no le había hecho mucha gracia, les había pedido a sus amigos que no fueran a verla. Con el tiempo, se había asegurado a sí misma, cuando no tuviera tanta presión en el trabajo, Barry aflojara un poco. Pero había ocurrido justo lo contrario, las normas se habían vuelto más y más estrictas y no había pasado mucho tiempo antes de que sus ropas no fueran las adecuadas. Siempre eran demasiado llamativas, demasiado atrevidas. Y sus opiniones no eran propias de una dama. Con el único fin de mantener la paz, había ido cediendo a todas sus exigencias. Ahora llevaba ropa más oscura, hablaba cada vez menos y había dejado de leer. Muy pronto, Barry se había asegurado de que no saliera si no era en su compañía. Él elegía lo que debía ponerse, lo que tenía que comer o cuando debía dormir. Se había convertido en una prisionera y solo disponía de la costura para ocupar su tiempo. En medio de eso, la necesidad de un heredero fue interés para su esposo, así que, consentido o no, todas las noches intimaban. Pero no ocurría nada. Preocupado él, la llevó al médico e insistió en los mejores tratamientos para saber qué era lo que pasaba. Hacía 2 noches, al regresar a casa de una fiesta, Barry se había puesto como una fiera porque Videl había pasado demasiado tiempo hablando con un joven. Para colmo, según él, el resultado de los estudios la catalogaba como infértil. La había acusado de estar teniendo una aventura y, por mucho que ella había intentado calmarlo, se había enfurecido aún más. Esa vez la había golpeado. Por primera vez, había visto al monstruo que se ocultaba tras aquellos ojos azules y aquel cabello rubio. Tirada en el gélido suelo, magullada y sangrando, Videl había comenzado a planear la huida. A la mañana siguiente, Barry se había despedido de ella con un beso en la mejilla. Había pensado llevarla en su viaje a otra ciudad, pero el moretón de su ojo izquierdo le había hecho cambiar de opinión. La próxima vez, le había dicho amenazante, no debía hacerle enfadar tanto y él recordó que era una mujer inútil. Videl se había quedado junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo él se metía en el carruaje. En cuanto el coche había desaparecido de su vista, había escapado. Se había dirigido a los muelles para preguntar por algún buque de carga que llevara pasajeros. Para esperar a la marea de la mañana, no le había quedado más remedio que pasar la noche en una posada del puerto. No tenía más de un día, o 2 como máximo, hasta que Barry regresara a casa. Solo un par de días para alejarse de él tanto como pudiera. Antes de media hora, el Orange Star abandonó el puerto. El viaje por el río fue tranquilo y, con el paso de las horas, Videl se fue relajando. Todo iba a salir bien. Hacia media tarde, alcanzaron las aguas de la bahía y después el mar. A medida que se dirigían hacia el sur y dejaban atrás las costas de Satan City, las aguas se fueron embravecido. Las velas del buque se tensaban con el viento y el mástil crujía como si se quejara. Los movimientos eran demasiado fuertes y cada vez le resultaba más difícil permanecer sentada en la silla del camarote. Por la ventana, veía cómo las olas aumentaban y el cielo se oscurecía. Las gotas de lluvia comenzaron a golpear el cristal. Se estaban adentrando en la tormenta. Nunca había sido una buena navegante, por lo que el continuo vaivén no tardó en provocar náuseas y finalmente tuvo vomitar en el orinal. Incapaz de seguir sentada por más tiempo, se acurrucó en la cama. Se aflojó la trenza que llevaba enrollada en un moño, cerró los ojos y trató de dormir. Pero en cuanto el cansancio se apoderó de ella, soñó con un monstruo de brillantes ojos rojos que la acechaba entre las sombras. La criatura se movía hacia ella paso a paso. Se le aceleró el pulso y las lágrimas le llenaron los ojos. Sabía que si la agarraba moriría. Unos golpes en la puerta la hicieron despertar sobresaltada. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero ahora la tormenta los rodeaba como si quisiera arrebatarles la vida. ¿Qué ocurre?, preguntó, intentando controlar las náuseas. Oyó unos ruidos en el pasillo y después más golpes en la puerta. Se echó la manta de la cama sobre los hombros. El cabello le colgaba en la espalda. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», la voz de Shatner se oyó al otro lado. Con una mano en el estómago, atravesó la habitación haciendo eses y abrió la puerta del camarote. Shatner tenía un martillo en una mano y un tosco crucifijo en la otra.
El marinero la miró con nerviosismo y después, a su espalda, a la escalera que subía a cubierta. ¿Qué haces?, preguntó alarmada. Estoy clavando esta cruz en su puerta para romper la maldición que usted ha traído a este barco. Videl miró a aquellos ojos atemorizados. Yo no he traído ninguna maldición, intentó salir, pero el enorme marinero se lo impedía. Claro que sí. El viejo Kaiosama dijo que encontraríamos la mar en calma durante todo el viaje. El viejo Kaiosama nunca se equivoca con el tiempo. Nos has traído mala suerte. Todo lo amable que pensó de Shatner se desvaneció ahí mismo. Yo no tengo ningún control sobre el tiempo. Estás loco si crees que tengo algo que ver con la tormenta. La ira se unió al temor que empapaba sus ojos. Quizá hayas engañado al capitán, pero a mí desde luego no. Quiero hablar con el capitán inmediatamente. Shatner seguía bloqueando la puerta con su enorme cuerpo, que olía a sudor y miedo. Te vas a quedar aquí, viuda. Todos arriba están muy ocupados bajando los botes salvavidas y no necesitan de su mala suerte. ¿Iban a abandonar el barco dejándola a ella allí? Tengo que ver al capitán. Shatner cruzó los brazos sobre el pecho. Él no va a ayudarte. Ya tiene bastante con tratar de mantener el barco a flote. Apártate de mi camino, idiota. No puedes obligarme a quedarme aquí. Les he pagado mucho dinero. Los muertos no pueden disfrutar del dinero. Apártate. Gritó asustada. Pero Shatner la empujó al interior del camarote, sin embargo, el barco se movió violentamente, tirándola al suelo y adentrando a Shatner junto a ella. Al perder el equilibrio, trató de sujetarse a la silla, pero no consiguió más que caer encima de ella y golpearse la cabeza contra uno de los cajones de vino. El dolor no duró más que un instante, después desapareció todo. Cuando despertó, sintió el viento que soplaba afuera. Y el frío. Estaba tumbada sobre más de 5 centímetros de agua.